¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y lo hacemos como comenzamos habitualmente nuestro espacio de estudio, con una oración, ¿sí? Querido Dios, nos entregamos a ti pidiéndote tu dirección, que al estudiar tu palabra en este día podamos hacerlo con la sabiduría de lo alto, sabiendo que tu Santo Espíritu es aquel que nos moviliza y nos da la sabiduría y el entendimiento para comprender tu palabra. Que podamos ponerla en práctica de acuerdo a tu voluntad, lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, hoy tenemos un tema que se las trae, un tema importante, como todos los que hemos venido viendo durante esta semana, que estamos viendo el extranjero dentro de tus puertas. Pero no hemos visto solamente al extranjero, hemos visto también a los propios. Básicamente a un grupo muy especial, aquellos que son pobres, que son viudas, que son huérfanos, también los extranjeros, pero son aquellos que están más expuestos a la necesidad que otros. Y el tema para hoy se llama religión pura ante Dios. Religión pura ante Dios. ¿Qué es una religión pura? ¿Qué es religión? Religión viene de religar, ¿sí? Ligar es juntar, tratar de unir, tratar de componer algo que pudo haberse roto. En este caso, lo roto es la relación del ser humano con Dios. Por eso es religar, rejuntar esa relación de partes para que podamos estar unidos. Y nos está diciendo que esa religación, ¿sí? Esa religión debe ser pura ante Dios. Dios es un Dios santo. Fuimos elegidos como un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, especial, apartado. Pero para esto debemos cumplir con determinados principios, determinadas estructuras, determinados preceptos, que son los que nos deben mover y motivar para que esa religión sea pura y realmente esté estrechamente vinculada con nuestro Dios. Y a ver, ¿qué principios debemos usar? Ya hemos estado viendo algunos de esos principios durante estos días de estudio. El trato con nuestros extranjeros, viudas, huérfanos, desamparados, pobres. Y hoy vamos a ver en el libro de Deuteronomio, que es el libro que estamos viendo, ese libro del amor, del pacto, del evangelio, de la religión, podríamos agregarle ahora también, que Dios espera de nosotros como su pueblo. Vamos a ir al capítulo 24 de Deuteronomio y en los versículos del 10 al 15. Dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si falta, sin falta, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero, no oprimirás al jornalero,
aquel que es pobre y que es menesteroso, ya sea de tus hermanos o de tus extranjeros, que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ayer estuvimos hablando de justicia justa. Hoy estamos hablando de religión pura. ¿Cuál es tu religión? ¿Es aquella que crees tener porque practicas determinado ritual? ¿Es aquella que crees tener porque sigues determinadas doctrinas? ¿O es aquella que te vincula con Dios de tal manera que Dios es uno en vos o en mí? ¿Cuál es nuestra religión? Desde el mismo comienzo hemos estado explicando en cuanto a esta preocupación de Dios por la dignidad humana. Si Dios tuvo en cuenta, tiene en cuenta y tendrá en cuenta a este grupo especial de personas, pobres, viudas, huérfanos, desamparados, extranjeros, ¿por qué nosotros tenemos que actuar en una forma diferente? ¿Acaso no creemos en Dios, no hacemos, no practicamos lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué garantías necesitamos de parte de Dios para vincularnos con Él? Él ya nos dio absolutamente todo. ¿Por qué nosotros tenemos que pedirle a nuestro prójimo? Porque no somos superiores a ellos. Teniendo o no teniendo algo más que los demás, somos todos iguales ante Dios. E incluso debería ser así ante la ley humana. Así lo dicen muchas de las constituciones nacionales de cada uno de los países. Todos somos iguales ante la ley. A veces sí, a veces no. Pero, ¿por qué tenemos que pedirle una prenda, por decir algo, a aquel a quien le prestamos, cuando en realidad debiera ser casi parte de nuestra obligación sostener a estas personas para que ellos tengan y sientan dignidad? A ver, es cierto que hay algunos que son pobres porque quieren ser pobres, porque no les gusta trabajar, porque no les gusta otro tipo de vida. No entramos en discusiones de por qué es o no es pobre. Si alguno está en esta situación, en muchos casos, ahora en la actualidad, tenemos que, dadas las circunstancias o de la pandemia o de las situaciones económicas de cada país, vamos encontrando diferentes realidades y hay muchos que se han enriquecido y hay muchos que han empobrecido. Y cada vez los pobres son más. Es más, nuestro Señor dijo que siempre iba a haber pobres entre nosotros. ¿Cuál es nuestra obligación entonces? Ayudarlos. Si tenemos, ayudarlos. No quitarles lo poco que tienen. Y esto viene al caso porque también acá es muy clara la palabra de Dios con aquellos que desgraciadamente o afortunadamente, teniendo más, oprimen a sus trabajadores,
Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando de grandes instituciones, que también lo hacen, ¿sí? Sino de repente, simplemente con la persona que limpia tu casa, con aquella persona que te hace el jardín. ¿Por qué estás dispuesto cuando vas a un shopping o a un gran supermercado a pagar el precio que te exige el comerciante sin protestar? Pero sí, cuando el jardinero, la empleada de ama de casa, te pide, por favor, necesito un poquito más. Le exigimos más trabajo, le exigimos más responsabilidades y le recriminamos permanentemente de que le hemos estado ayudando, brindándole esto. Eso es opresión. No oprimas al jornalero. Él es pobre, es menesteroso, es necesitado, es tu hermano. Queridos amigos, ¿qué religión practicamos? El Señor no nos pide garantía. Él vino y entregó su vida en garantía por tu pecado y por el mío. ¿Qué religión estás practicando con tu hermano? ¿Qué estás tratando de religar, de rearmar, de juntar nuevamente en tu relación con Dios? Esto fue una preocupación desde el mismo comienzo de la humanidad y lo será hasta el final, cuando el Señor venga a buscarnos. Santiago fue uno de los que también escribió con relación a este tema y su preocupación. Vamos a el libro de Santiago en el capítulo 1 y el versículo 27. La religión pura y sin mácula, mácula es una mancha, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Escuchen bien, visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A ver, vos y yo tenemos una gran responsabilidad. Hemos sido elegidos sacerdotes, pueblo santo. ¿Cuál es la misión del sacerdote, del santo? Es tratar de vincularse con los demás de la misma forma con la que Dios se vincula con su pueblo. Vos y yo tenemos una misma función. Es una función pastoral. Es una función de responsabilidad ante Dios con nuestros prójimos. Y si no la estamos cumpliendo, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, diciendo que pertenecemos al pueblo de Dios, que pertenecemos a una religión que no está ligando nada, más que beneficios propios tal vez. Santiago sigue hablando y nos vamos al capítulo 2 y al versículo 11. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley son aquellas dos tablas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Aquellas mismas tablas que Moisés rompió por el pecado del pueblo, por no soportar aquella transgresión. Y volvió Moisés con Dios
y tuvo que tallar con su propia mano aquellas tablas para que Dios volviera a escribir esos mandamientos. ¿Por qué eran 2 tablas? Porque los primeros 4 mandatos estaban dirigidos al pueblo para su relación con Dios. Los otros 6 estaban dirigidos a la relación interpersonal, la que los vinculaba entre sí. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que esos 10 mandamientos tienen una función vertical horizontal. No nos podemos llevar bien en forma horizontal si en forma vertical no lo estamos cumpliendo. Tal vez me digas que no adoras ningún ídolo, que guardas el sábado, que honras a Dios en todo. Bien, tal vez tengas una relación vertical excelente, no lo voy a dudar. Pero ¿y tu relación horizontal cómo está? ¿Cómo es tu trato con los demás? Queridos amigos, el Señor es muy claro. A veces nuestro trato, cuando hablamos de viudas, huérfanos, desamparados, pobres, menesterosos, no estamos hablando de extraños que están en esa situación. Podemos estar hablando de nuestra propia familia. ¿Te lo hago fácil? Tal vez tu hijo sea huérfano. Tal vez tu esposa sea viuda. ¿Por qué? Porque tal vez tu vida está mirando hacia otro lado, no hacia tu familia. Tal vez tus pensamientos están en otro lugar, no en tu hogar. Tal vez tu visión de religión te está llevando por un camino totalmente torcido, siguiendo una luz que no corresponde, si es que no es tu propia luz. El Señor nos advierte en que si nosotros no nos relacionamos, no nos religamos con nuestros prójimos, tampoco lo vamos a hacer con Dios. Por eso es tan importante que tengamos presente este vínculo que debe haber en nuestra vida con Dios, para que también la parte horizontal sea perfecta. No va a ser perfecta porque el pecado ha arruinado absolutamente todo y no nos deja ver más allá de lo que en realidad tenemos frente a nuestra nariz. Porque el pecado nos ha enceguecido. Porque el pecado nos ha separado de Dios. Por eso es tan importante que tengamos presente un par de preguntas que son fundamentales. ¿Por qué nosotros? Y no vamos a dar el nombre de ninguna religión, pero ponele la religión que tengas, que tenemos un mandato escrito. ¿Por qué no tomamos en serio esa ley? ¿Por qué no tomamos en serio las palabras tanto de Deuteronomios que leímos hoy al principio en el capítulo 24? ¿Por qué no tomamos en serio esta advertencia de Santiago? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Según lo que leemos en Santiago, ¿por qué creer en la observancia de la ley solo debería fortalecer nuestra determinación de ayudar a los pobres y a los necesitados de entre nosotros? Solamente pensando en esto, ¿sí?
que si queremos tener una religión pura y sin mancha, si queremos fomentar una relación con Dios que sea pura y real, entonces debemos visitar. Visitar es ir al encuentro. No es que vengan a nosotros, sino nosotros ir. Pastor, vos que estás ahí. Y pastor, no estoy mencionando un título solamente. Te estoy mencionando a vos y me menciono a mí como ese Dios que te indicó que eras un sacerdote, alguien apartado, separado para hacer las cosas buenas. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Qué estoy haciendo por mi prójimo? ¿Estoy visitando? ¿Estoy orando con ellos? ¿Estoy viendo y velando por sus necesidades? Queridos amigos, el tema es muy profundo. No podemos en tan pocos minutos, y ya estamos pasados de hora, tomar tan a la ligera un tema tan importante. Por eso te invito a que sigas profundizando en este tema. Por favor, comprométete con Dios. Comprometamos nuestra vida con Dios para ayudar a quienes están a nuestro lado. Nuestro prójimo no es aquel que vive en las antípodas de nuestro mundo. Nuestro prójimo puede estar a nuestro lado, dentro de nuestro techo, a nuestro costado, en el vecindario. Tomemos en serio esta religión. Tomemos en serio el compromiso de unir nuestras vidas con Dios. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te proteja. Y nos encontramos, Dios mediante, en el próximo estudio. Que el Señor te acompañe.